Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. En este penúltimo domingo de Cuaresma leemos una parábola muy particular de San Lucas
Solo Él habla del Hijo pródigo y quiere manifestarnos la gran misericordia de Dios que brota de su gran amor hacia nosotros. Y lo hace en esa comparación de un padre que tiene dos hijos. El padre es Dios, los dos hijos somos nosotros. Y tendríamos que revisar en nuestras vidas cuál es la actitud que tenemos, como el hijo mayor o como el hijo menor, o también entender cuando alguien está en estas mismas situaciones y cómo podemos acercarnos a él. Y vemos, por ejemplo, al Padre, muy particularmente, comparándolo con Dios. Llega el hijo menor, que lo mata en vida y le pide la herencia. Eso significa matarlo, hacerlo a un lado, despreciarlo. Y a veces así pudiéramos ser con Dios, hacerlo a un lado, despreciarlo. Y debemos tener cuidado de eso, porque debemos perseverar en la correspondencia a su amor y su bondad. Y qué actitud tan hermosa de ese padre, que a lo mejor en la realidad pues eso no se practica, porque pues sería muy feo que algún hijo hiciera eso cuando sus padres todavía están vivos, y que hiciera a lo mejor alguna trampa o algún movimiento para quedarse con todo. Pero aquí en la parábola nos habla de un padre amoroso, porque el que pide la herencia es el menor, pero dice el Evangelio que a los dos les repartió sus bienes, todos por igual. Esto me recuerda lo que Jesús dice en el Evangelio, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y no hace distinciones. Así el Padre de esta parábola que hemos escuchado les reparte a los dos, sin distinción. Pero luego vemos la actitud de los dos hijos. El hijo menor, una vida, dice el Evangelio, disoluta, es decir, que se dio vuelo, que no escatimó nada y que lo que más buscaba era satisfacer su egoísmo. Y no nada más el egoísmo, porque también es la avaricia, también es el hacer y deshacer sin límites, el no pensar, el no razonar, el no entender que aunque la herencia se la habían dado, no debiera despilfarrarla. Pero a veces eso sucede en algunas personas cuando se dejan llevar por la avaricia, como este hijo menor, que reciben la herencia o reciben un dinero y le dan jaque mate desde un principio. Hay quienes están esperando la quincena también para que pues les llegue el dinero, pero pues ya la deben la quincena, y todo por no organizarse. ¿Y qué es lo que le sucede a este hijo menor? Pues se le acaba el dinero, no contó con eso, que lo que estaba haciendo lo iba a llevar a perder todo. Y al decir todo, es todo. No se quedó con nada, pero tampoco previó que iba a llegar un momento de sequía y donde iba a haber mucha hambre, y el que no ahorró, pues entonces a ver cómo le hace. El que no guardó, y él tuvo que pedir trabajo. Siendo él hijo de un padre adinerado, ahora que le dan trabajo, fíjate, lo vuelven líder de puercos. Y aparte, no solamente estarlos cuidando, bañarlos y lavar todo el lugar que huele muy feo, etcétera, sino que también no podía comer de lo que le daban a los puercos, ni eso. El líder de los puercos no puede comer de la comida de quienes liderea. Y yo digo liderear porque él llegó a ese grado de vivir una vida de porquería,
en donde el cual él no supo ni siquiera valorar lo que su padre generosa, amorosa y misericordiosamente le había entregado. Y es la única manera en que él puede tocar fondo. Es la única manera en que él puede llegar a darse cuenta que hizo mal. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y fíjate lo que piensa: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Le piensa decir 4 cosas, y son cosas para él muy valiosas que lo hicieron entender los mismos puercos, en donde él se da cuenta que él estaba peor que ellos, todo manchado en su alma y en su corazón. Y es cuando decide regresar. Ahora veamos la actitud del hermano mayor. Cuando llega y oye la música, pregunta: es que tu hermano ha regresado, por eso es la fiesta. Y qué actitud tan cruel tiene cuando, si el padre ya tiene al hijo perdido aquí en la casa, sale a buscar a ese hijo que ha estado con él todo el tiempo. Y ese hijo le dice: no, a mí no me digas nada, yo no voy a entrar, porque yo todo el tiempo he estado contigo sin desobedecer jamás una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero fíjate lo que dice después: pero eso sí, viene ese hijo tuyo, o sea, no mi hermano, ese hijo tuyo. Es un desprecio, un coraje, un rencor, una envidia tremendísima, que decimos, bueno, ya no sabemos cuál de los dos es el que está más mal, porque despreciar al hermano, yo creo que es mucho más grave que llevar una vida disoluta. Y para el padre, ¿qué era más importante? Que los 2 hijos estuvieran juntos. Pero pues el hermano mayor no supo tampoco razonar y se dejó llevar por el mal sentimiento. Ahí el padre, ¿qué puede hacer? Si él le ofrece al hermano mayor que se vuelva a juntar con su hermano menor y volver a ser una familia, y él no quiere, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Así vemos que Dios nos sugiere que para poder reconciliarnos con Él, primero hay que tener una buena conversión, un fuerte deseo de cambiar de vida, que fue lo que sucedió con el hijo. Muy bien pudiéramos haber esperado que este hijo recibiera castigos, recibiera chanclazos o cintarazos, recibiera regaños o recibiera a lo mejor un trato un poco áspero para que se le quite lo avaricioso, etc. Y a lo mejor que el padre no volviera a confiar en él, pero el padre le perdona absolutamente todo. Así como le dio todo, le perdona todo. Y así como el hermano mayor le dio todo y también le pide que se acerque, pero no quisieron. Ninguno de los dos se pudo volver a reunir con su padre. Pero, bueno, sí, el hijo menor, pero pues faltaban. Y es lo que pasa también en la humanidad de hoy dividida. Una humanidad que busca llevar la vida a todo vuelo, living la vida loca. Y dices, ¿por qué el desenfreno? ¿Por qué vivir de manera disoluta? ¿Qué es lo que a ti te compensa en tu vida? ¿Qué es lo que a ti te mueve para no hacer caso a la voluntad de Dios? Muchos piensan comerse la vida en un segundo, pero después, cuando viene el día de corte de la tarjeta de crédito, es ahí donde dice, híjole, me la bañé. Pues sí, porque gastaste lo que no tenías. Y luego, cuando ya después tienes que pagar, híjole, es que tengo que hacer esto, tengo que pagar esto otro, y falta esto en la casa, y pues sí, precisamente por living la vida loca. Y el otro, su orgullo, su rencor, su coraje,
que vemos a mucha gente en estos días, y eso es más, se ve en tiempos de calor, cuando todo el mundo andamos acelerados, acalorados, y por cualquier cosita se arma un cohete, se arma un problema, un pleito. Nadie quiere que lo toquen, nadie quiere que lo vean, nadie quiere que le digan nada, nadie quiere que le estorbe. Y ponerse así en ese sentido no tiene caso. Por eso la revisión de nuestra vida sería: ¿quién eres tú? ¿Como el hermano menor o como el hermano mayor? ¿O como el hermano mayor antes de que regresara el hermano? ¿O en la vida cómoda de que qué bueno que ya no está mi hermano? ¿O en la vida del hermano, el hijo menor, que pues estuvo bien y luego después pidió la herencia y luego después se porta mal y luego se arrepiente y regresa? Y veamos la actitud del padre. Si se fijan ustedes, cuando lo ve de lejos al hijo, sale corriendo hacia él. ¿Qué habrá pensado el hijo menor? Ahí viene. Y buscaba, yo creo, el cinto, la chancla, un bate o algo, a ver qué le iba a hacer, porque sabía que merecía el castigo. Y empieza entonces él a hablar y le dice: Padre, la primera, he pecado contra el cielo y contra ti. La segunda. La tercera, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y el papá lo dejó callado: cállate, traigan pronto una túnica la más rica y vístansela, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies, maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo, que estaba muerto, ahora lo encontramos con vida. Y qué sorpresa para el hijo menor el que el papá haya tenido esa actitud, porque lógico, todos nosotros hemos hecho travesuras en algún momento y nomás estamos esperando a que nos descubran para que nos pongan el castigo. Y este hijo sentía eso, pero al contrario, el papá ya no lo dejó terminar de hablar. Lo abrazó, lo cubrió de besos, le hizo una fiesta, le puso ropa buena, fina y un banquetazo especial. ¿Por qué? Porque el padre desde lejos observó su arrepentimiento, observó su conversión. Así es Dios. Dios, cuando nosotros vivimos conversión constante, Dios nos recompensa. Dios se alegra y hace una gran fiesta. Por eso debemos estar día con día viviendo y recuperando en nuestra conversión la gracia que Dios infunde en nuestros corazones y vivir esa misericordia que tiene para todos sin distinción, como el sol que brilla para todos.